Bienvenidos a todos. Hola, soy George. La historia cuenta la vida de Clara basándose en hechos reales. Una historia conmovedora de amor, de pasión y de dolor. Nadie supo con certeza por qué Clara Bellinzani de Torrevecchia murió aquel marzo. O tal vez todos lo sospechaban, pero prefirieron no decirlo en voz alta. Era baronesa por nacimiento, hija de una familia veneciana, venida a menos pero aferrada a sus títulos. Poeta, pintora, idealista. Tenía 18 años cuando conoció a un escritor inglés, Edward Langston, 30 años mayor que ella. Lo conoció en una tarde templada cerca de Verona y desde entonces algo cambió en ella. No fue amor, decía más tarde, fue una mezcla de curiosidad, admiración y juego peligroso. Él, en cambio, parecía devorado por la obsesión. Era su musa. La convirtió en personaje, la esculpió en papel como Lavinia, esa figura etérea que surgía entre canales y ruinas. Clara decía que con él discutía mucho, que eso era lo que más le gustaba. Le gustaba mi risa, yo le ofrecía ligereza, algo que ya no tenía. Y sin embargo, cuando el escritor se quitó la vida, muchos recordaron a Clara, como si una parte de él hubiera muerto por ella. Pero para entonces Clara ya había vivido otra tragedia. En 1957 se casó con Alexis Papadimos, un terrateniente griego en sus 30, un hombre apuesto de voz firme y ojos celosos. Poseía tierras en el África Oriental, heredadas de su padre, un inmigrante que había establecido una plantación de café en Kenia y otra de cáñamo en Mucumbara, al pie de las colinas de las Usambaras, en el noroeste de Tanganica. Alexis tenía modales autoritarios y le prometió a Clara una vida de aventuras, una escapatoria del mundo aristocrático que tanto la asfixiaba. Ella aceptó. Quería huir de los rumores sobre su pasado con el escritor, de las expectativas familiares, del tedio de los salones venecianos. Se casaron en Londres, casi en secreto, y poco después Clara fue trasladada al corazón de África. Pero la plantación no era un paraíso, era un exilio. Allí, entre los verdes espesos de las susarambas, Lavinia comenzó a comprender que la belleza del paisaje no bastaba para calmar la violencia del alma humana. Una niebla espesa cubría la plantación como un manto de incertidumbre. Alexis resultó ser un hombre inseguro, de ánimo cambiante y exigencias absolutas, con altibajos emocionales que arrastraban a quienes lo rodeaban. Había estado casado antes en Londres y aunque hablaba con desprecio de su exmujer, conservaba fotos escondidas de ella y de sus dos hijos en un cajón de la oficina. Clara se dio cuenta pronto de que no era amada sino poseída. Él no toleraba que escribiera, le prohibió leer las cartas de su hermano, la aislaba de los empleados de la finca. Cuando discutían, él callaba durante días enteros y a veces simplemente desaparecía. Una tarde Clara lo sorprendió haciendo las maletas. «Te quedarás aquí», dijo sin mirarla. «He hablado con las hermanas en Florencia. Ellas te recibirán mientras arreglo los papeles del divorcio». Y se fue de África. Días después, ella viajaba sola en un tren y luego en avión rumbo al convento de Santa María Maddalena del Pazzi, en el corazón de Florencia. Allí pasó semanas sin noticias, caminando por pasillos grises, con las manos heladas, como si el tiempo se hubiera detenido en un invierno sin fin. Pero Clara no se rindió. Escribió una carta a su familia, que entonces estaba en el Cairo.
Su hermano la recogió una noche de octubre. Para entonces Clara no tenía más que una maleta y un cuaderno lleno de poemas tachados. El divorcio fue lento y doloroso. Alexis desapareció de su vida con la misma violencia con la que había entrado. Ella nunca volvió a hablar de él. Solo una vez dijo: «Lo que duele no es que te abandonen, sino que te borren». En 1963 se casó con un noble alemán, Lothar von Bensdorf, un nombre reservado pero afable. Tuvieron 2 hijos, se establecieron en una finca de la Toscana y durante un tiempo pareció que la calma había llegado. Clara recibía amigos artistas, organizaba tertulias, enseñaba a sus hijos a pintar, pero había algo roto en ella. Bebía más de lo que debía, dormía poco, a veces gritaba en sueños. Con el tiempo se volvió hostil con su esposo. A los niños les hablaba como si fueran extraños. Cuando le preguntaban por Edward Langston, sonreía con amargura. ¿Qué quería de mí? Solo alegría a alguien que discutiera con él, nada más. Nunca dijo si lo había amado, nunca negó que le doliera. Intentó quitarse la vida 2 veces. En la tercera no falló. Fue un día de marzo en el jardín de su casa cerca de Vilacapa. El esposo la encontró colgada de un árbol de olivo. Aún respiraba. La bajaron, la llevaron al hospital. Murió al amanecer a los 53 años. En su tumba, en el cementerio del Porto Recoleta en Italia, alguien colocó una copia desgastada de La otra orilla del invierno. Nadie sabe quién fue. Algunos dicen que Clara vivió en el margen de su tiempo. Otros creen que fue arrastrada por los sueños ajenos. Pero los que la conocieron de cerca aún recuerdan sus dibujos, sus frases punzantes y la mirada con la que observaba las cosas como si ya supiera cómo terminarían. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos. Además, si quieres, puedes comprar mi libro de historias en español. Contiene más de 90 historias que escribí durante el año pasado y este año. El enlace se encuentra en la descripción.